Buenos días a todos. Quisiera empezar para agradecer la Alcaldía Mayor de Bogotá para la invitación, que me complace mucho, y dar una gracia especialmente a las doctoras Dalila Hernández y Gloria Martínez. El tema de mi conferencia trata de la defensa del Estado en Francia. Existen varias maneras de abordar el tema, aspectos muy técnicos relacionados, por ejemplo, con la agencia judicial del Estado que existe en Francia, pero es una manera muy francesa de abordar el tema y escogí presentarles una visión más cultural para que tenga puntos de comparación entre mi país y su país. En efecto, la defensa del Estado puede ser examinada a través de varios puntos de vista. Los que escogí son los siguientes. Para empezar, yo quisiera el papel de la justicia administrativa en Francia y especialmente el papel del Consejo de Estado. Jurisdicción que tuvo un papel histórico en la creación del derecho administrativo y que fue creada específicamente para escribir un derecho adaptado a las necesidades de la potencia pública, del Estado, de la administración pública, para defenderla. También quisiera evocar en segundo lugar un aspecto menos conocido, el rol olvidado de la prudencia en la visión de la administración que existe en Francia. En efecto, tuvimos a través de la historia varias visiones de la manera como se debe manejar la administración. Y una visión antigua que ha desaparecido, que se llama la prudencia, revela una manera muy interesante de concebir el lugar que debe tener el Estado a través de la acción administrativa. Entonces yo quisiera presentarles esta doctrina, esta visión de la prudencia. En tercer lugar, me interesaré a las características del derecho administrativo como un derecho que consiste en medir intereses. El derecho administrativo tiene unas características esenciales que conducen sus actores, y sobre todo el juez administrativo, a hacer medidas. Eso significa que el juez administrativo no se satisface de aplicar los enunciados jurídicos, también toma en consideración varios criterios y estos criterios les permiten adaptar los enunciados jurídicos, adaptar la legislación. Entonces, a través de esta dimensión de medida, el juez administrativo puede proteger el Estado, puede asegurar una defensa del Estado. También quisiera presentarles unas reflexiones sobre el papel del juez administrativo cuando éste administra o se acerca de la acción de administrar. Tenemos en Francia, como ustedes en Colombia, una distinción entre juzgar y administrar. Pero la frontera es a veces muy pequeña y notamos a través del oficio del juez administrativo que éste puede administrar. Entonces es una cuestión que les presentaré, cómo puede el juez o no administrar para defender el Estado. Y por último, quisiera evocar un tema muy reciente en Francia, muy interesante, que se relaciona con lo que llamamos los lanzadores de alerta. Ustedes escucharon hablar de Edward Snowden, que se refugió en Rusia porque había revelado que la CIA estaba vigilando a los americanos. En el derecho francés tenemos una ley del año 2016
que organiza un estatuto de los lanzadores de alerta dentro de la administración pública. Y eso permite a un funcionario público, de manera individual, participar a la defensa de la administración cuando él está observando un crimen, un delito o un daño grave, un perjuicio grave a la administración. Voy a empezar con la justicia administrativa. La justicia administrativa en Francia ha sido considerada desde su nacimiento como teniendo una relación estrecha con la protección del Estado. En el antiguo régimen, significa antes de la Revolución de 1789, tuvimos varios conflictos de competencia entre varios jueces. Y estos jueces tenían un estatuto variable. Algunos eran amovibles, otros eran inamovibles. Los que eran inamovibles empezaron a tener un papel político para limitar el poder del rey. El rey les quitó una parte de sus competencias y les dio a los jueces amovibles. Y el criterio de distribución de las competencias jurisdiccionales fue el vínculo con la protección del Estado. Los intendentes recuperaron el contencioso que se relacionaba con la defensa del Estado. Había desde el nacimiento del dualismo jurisdiccional, antes de la Revolución, un vínculo entre la defensa del Estado y la existencia de una jurisdicción, entre comillas, administrativa. Cuando creamos el Consejo de Estado, en 1799, lo creamos para que el juez administrativo pueda escribir el derecho administrativo que nació en Francia, en esta misma época. La primera clase de derecho administrativo aparece en efecto en Francia en 1805. Y les voy a mencionar una citación del secretario general del Consejo de Estado de esta época que explica por qué tuvimos que crear una jurisdicción administrativa. Somos en 1810. Se llama Locre. Dice, donde la razón de Estado y la autoridad del derecho civil se encuentran, se vuelve indispensable combinarlos y atemperarlos el uno con el otro. Y no se puede confiar la decisión de estos procesos a los tribunales ordinarios, es decir, el juez civil. Independientemente del hecho que los tribunales están demasiado alejados para distinguir la razón de Estado, cuando la entrevieran, serían envueltos sin darse cuenta de eso por el principio del derecho civil al cual están más acostumbrados. Se volvió pues necesario instituir una jurisdicción administrativa que teniendo más latitud pueda todo balancear, formar un derecho mixto de las reglas del derecho público y las del derecho privado y hacer prevalecer, si necesario, la equidad y el interés del Estado, que es el interés de todos, sobre las disposiciones inflexibles y más estrechadas de la legislación positiva. ¿Qué significa? Que el juez civil, el juez ordinario, está acostumbrado a aplicar reglas que no son flexibles, que son inflexibles. No está acostumbrado a aplicar leyes que toman en cuenta la equidad, la razón de Estado, el interés de Estado. Entonces no es posible confiar el contencioso administrativo al juez civil. Entonces fue necesario instituir una jurisdicción administrativa. Al nacimiento de la jurisdicción administrativa en Francia hubo un vínculo entre la defensa del Estado y esta creación. La forma como se organizó la jurisdicción administrativa también mantuvo la protección del Estado. ¿Por qué? Porque cuando creamos el Consejo de Estado, este no era libre de proferir los fallos. Tenía que someter los proyectos de fallos al jefe de Estado y si éste les aceptaba, el Consejo de Estado podía publicarlos. La justicia administrativa era retenida. ¿Por qué estaba retenida? Para proteger
el Estado. Entonces el Estatuto Histórico del Consejo de Estado hasta 1872 fue vinculado a la protección del Estado. La manera como funciona la jurisdicción administrativa hoy todavía mantiene un vínculo con la defensa del Estado. Hoy el juez administrativo es libre. Se trata de una jurisdicción administrativa delegada y no retenida. Sin embargo, la cultura de los miembros del Estado francés, del Consejo de Estado francés, la cultura de estos miembros, la formación de estos miembros, que está asegurada por la Escuela Nacional de Administración y por el Consejo de Estado él mismo, conduce a los miembros del Consejo de Estado a adoptar siempre una actitud muy comprensiva en favor de la administración, en favor del Estado. En realidad, el Consejo de Estado no considera que debe tener el mismo respeto para los derechos subjetivos cuando se trata de derechos del Estado o derechos de los individuos. Privilegia la protección del Estado, de nuevo. Es una característica que sigue estando viva. Quisiera ahora examinar en un segundo punto el papel histórico que tuvo la doctrina de la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Ustedes saben que la prudencia está presente en la palabra jurisprudencia. Eso no es oscuridad, eso tiene una historia. En la Edad Media, el juez tiene que asegurar la justicia, pero nadie es capaz de explicar realmente de manera precisa qué es la justicia. Y lo que escriben los juristas franceses de esta época se relaciona con la obligación de tomar las mejores decisiones jurisdiccionales posibles. ¿Y cómo hacerlo? A través del dogma de la prudencia, que es una doctrina de la decisión. La prudencia es una manera de conducirse, no resulta de un conocimiento preestablecido. Es, al contrario, una investigación de lo que es la mejor solución entre varias soluciones posibles. Es una manera de considerar el derecho que es totalmente diferente de lo que tenemos hoy. Los juristas hoy aplican las normas de manera bastante precisa. Hay un enunciado jurídico, lo aplicamos. En esta época el enunciado jurídico es la mitad de la norma. La otra mitad es el objetivo que tiene que ser concretizado, la justicia. Si vale la pena neutralizar el enunciado jurídico para concretizar la justicia, los juristas lo hacen. Están examinando su oficio a través de la inducción, mucho más que a través de la deducción. Están imaginando que soluciones que no existen pueden ser escogidas, pueden ser aplicadas. Es una característica muy diferente de lo que hacemos hoy. Y esta prudencia se enseña a los reyes, se enseña a los príncipes durante su formación. Es un saber y proviene de los filósofos griegos. Por ejemplo, San Tomás de Aquino, que hace la distinción entre el concilium, la consultación, el judicium, la decisión, y el praeceptum, la ejecución. Y varios autores que preparan los reyes distinguen también la prudencia inventiva, la prudencia examinatoria y la prudencia de ejecución. Enseñan a los que van a decidir cómo ser prudente, cómo adaptarse frente a un mundo que tiene su parte desconocida. No pensamos a partir de un orden jurídico preestablecido, sino a partir de los objetivos que tenemos. La regla jurídica es una parte de la decisión, no es toda la parte. Este modelo de la prudencia va a debilitarse en el fin del antiguo régimen por varias razones. El desarrollo de la filosofía de las luces,
de la razón, también la comprensión que existe una forma de física del mundo social, que las misiones del Estado, las misiones de la administración se vuelven más complejas cada día, cada año, y que no es suficiente ser prudente para ser un buen administrador. Y poco a poco se desarrolla la idea que la administración resulta de un conocimiento más técnico. Y a partir del fin del siglo XVIII y sobre todo del principio del siglo XIX aparecen escuelas de administración. Escuelas de administración en las cuales se enseñan las reglas, se enseñan los procedimientos. Es un otro mundo que está empezando. En la primera parte del siglo XIX, los juristas administrativistas franceses empiezan a describir muchos procedimientos administrativos. Siguen estando atentos a la doctrina de la prudencia, pero consideran que es necesario precisar el régimen jurídico de muchos procedimientos. Por ejemplo, cómo hacemos un estudio, cómo hacemos un aviso, cómo hacemos un peritaje, una investigación, cómo hacemos un afiche, etcétera, etcétera. Y a través de la escritura de procedimientos administrativos, a nivel jurídico, a nivel normativo, los juristas abandonan poco a poco el modelo, el dogma de la prudencia. Están poco a poco considerando que el buen administrador es el administrador que aplica de manera fiel los procedimientos escritos. En cuanto antes dominaba la idea que el buen administrador es el administrador que tiene virtud, que tiene el sentido interior de la prudencia, que sabe navegar como un marino, que sabe adaptarse. Y poco a poco cambia la manera de concebir la administración. Si observamos la manera como funciona la administración hoy en Francia o en Colombia, tenemos miles de agentes públicos que aplican de manera muy fiel los procedimientos administrativos, que temen desviar de la regla, que temen que el superior jerárquico observe que la regla no ha sido aplicada de manera fiel. En esta época, los administradores no pensaban así. Consideraban que el buen administrador se adapta, puede desarrollar su imaginación jurídica, puede imaginar esquemas jurídicos que no existen. Era otro tipo de conocimiento. Yo creo que este modelo de la prudencia tiene su gracia, tiene su utilidad, porque los jefes de administración deben inventar modelos jurídicos nuevos, deben adaptarse, deben ser novedosos. Y el modelo de la prudencia justamente revela esta prioridad. Soy consciente al mismo tiempo que es muy difícil que todos los agentes puedan imitar este modelo de la prudencia, que es el modelo de otro mundo. Quisiera ahora explicar cómo el derecho administrativo es un derecho de medidas de intereses y cuál es la influencia que eso tiene en respecto con la defensa del Estado. Cuando leemos los primeros autores de derecho administrativo franceses en los primeros años del siglo XIX, explican todo, que en derecho administrativo la palabra derecho no tiene la misma significación que en derecho civil. Girondeau, uno de los fundadores de la materia, escribe: el derecho civil es perfecto entre los individuos, pero el derecho civil se debilita cuando entra la administración en la escena. Dice también que la palabra derecho en derecho administrativo no tiene mucho rigor porque se trata de tomar en cuenta la equidad, el interés del Estado que domina el enunciado jurídico. Y muchos autores lo escriben. Entonces aparece desde el nacimiento de la materia una forma de epistemología del derecho administrativo que se singulariza en comparación con el derecho civil. Y eso lo notamos durante los dos siglos, el siglo XIX y el siglo XX.
muchos autores escriben que la justicia administrativa es una justicia que consiste en medir intereses. ¿Qué vamos a favorecer? ¿El individuo o el Estado? ¿La administración o este grupo de individuos? Y es siempre el mismo razonamiento que domina. Vale mejor defender el Estado, la administración, que el individuo, porque existe una visión del individuo como estando el miembro de un cuerpo y no solamente como una célula individual. Atrás de esta epistemología jurídica existe también una visión de los vínculos jurídicos entre los individuos y la administración pública. Al nivel jurisprudencial tenemos muchas ilustraciones de este razonamiento. Por ejemplo, hoy el Consejo de Estado acepta que haya una modulación de los efectos de una anulación de un acto administrativo en el tiempo y justifica esta modulación de los efectos de una anulación en el tiempo invocando el interés general, los intereses públicos. Acepta que la anulación no sea ab inicio. Acepta también que la anulación produzca efectos en el futuro. Acepta que la modulación pueda concernir solamente una parte y no todas las partes al juicio, o que pueda concernir una parte del acto y no todo el acto. Hay realmente una modulación increíble a propósito de las anulaciones de los actos administrativos. Eso en nombre de la protección del interés general, que es el interés de la institución pública en realidad. También el juez administrativo utiliza este criterio del interés general, del interés del Estado, para mantener actos ilegales, sin que haya anulación entonces. Esa diferencia con el ejemplo precedente. Acepta que una obra pública construida en el terreno de un particular no sea destruida en nombre del interés general. Acepta que un contrato ilegal no tenga resolución en nombre del servicio público, en nombre del interés general. Este balance, este equilibrio entre los intereses, esta medida de intereses predomina también en materia de expropiación. Antes de los años 70, cuando el juez administrativo examinaba la utilidad pública de un proyecto de expropiación, decía, este proyecto tiene en sí mismo una utilidad pública. Lo validó la declaración de utilidad pública. Y después de 71 cambió su lógica. Y desde esta fecha considera que hay una medida de ventajas, inconvenientes y acorda mucha atención al interés general. A veces es el interés del Estado cuando se trata de una expropiación al nivel estatal para hacer una autopista, por ejemplo. El juez administrativo también toma en consideración la dificultad que encuentra la administración cuando está enfrente de muchísimas reglas de procedimientos. En la clasificación de la legalidad existe el vicio de procedimiento. Y durante muchos años, cada vez que había un vicio de procedimiento, el juez administrativo examinaba si era esencial o no esencial. No era un criterio claro. Desde el 2011 ha decidido que cuando hay un vicio de procedimiento que no afecta el sentido del acto y que no priva las personas interesadas de una garantía, el vicio no justifica una anulación del acto administrativo. Es una manera de explicar a la administración que cuando estos criterios no son considerados, puede violar los procedimientos públicos. La doctrina fue preocupada por eso, diciendo el Consejo de Estado está permitiendo la violación de muchas reglas de procedimientos públicos. Y el Consejo de Estado explicó que era necesario porque había tantas reglas que los riesgos de anulación de los actos administrativos se volvían cada año más fuertes. Entonces justificó este fallo de esta manera para defender el interés
del Estado, el interés de la administración pública, que en realidad es el interés de todos. El juez administrador, ahora, existe una diferencia muy clara entre administrar y juzgar. Hay puntos también comunes. En los dos casos se trata de decir el derecho, la administración dice el derecho a través de un acto administrativo. El juez también dice el derecho. Y si observamos las categorías de la Edad Media, todo era jurisdiccional. Cuando leemos las obras de Bartol, el gran jurista de la Edad Media, todo es jurisdiccional. Y poco a poco se distinguió los actos y una taxonomía adaptada a las características de los actos de ejercer del poder político, administrar, juzgar, legislar, etc. Desde la Revolución Francesa, el juez administrativo, el juez civil también no pueden administrar para separar las funciones. Pero sin esta posibilidad de administrar, el juez administrativo puede ser incapaz. Y nos damos cuenta que muchos litigantes que ganaban ante la justicia administrativa no tenían ejecución del fallo. Iban ante la jurisdicción que había proferido el fallo y preguntaban al juez: usted me ha dado razón, pero el fallo no ha sido ejecutado, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué contestaba el juez administrativo? Yo he dicho la justicia, yo he dicho el derecho, no puedo hacer más, no puedo asegurar la ejecución, no es mi trabajo. Y hubo miles y miles de cartas enviadas a los ministros diciendo: hay un problema de justicia administrativa en Francia. La administración no aplica los fallos. Es una manera de anular los efectos, la utilidad de la justicia administrativa. Entonces, el legislador hizo en el año 1995 una gran ley sobre el poder de inyunción, el poder de ordenar a la administración, de imponer hacer cosas obligatorias. Y este poder tiene varios aspectos interesantes. Primero, es posible pedir al juez administrativo que dé un orden a la administración a hacer algo preciso, que es la consecuencia de la anulación de un acto administrativo. Eso cuando hay una competencia reglada. Es también posible pedir al juez administrativo que ordene a la administración reexaminar la demanda administrativa cuando hay un poder, ¿cómo lo llamo? Discrecionario, cuando hay varias posibilidades de decisiones diferentes, todas legales. Es posible ordenar a la administración que examine de nuevo la decisión contestada. También es posible que el juez administrativo ordene la ejecución de un fallo que no ha sido ejecutado. Así el juez ordena a la administración, pero no administra exactamente, no administra porque no escoge lo que la administración tiene que hacer cuando ella tiene un poder discrecional. El juez administrativo no escoge en el lugar de la administración, deja a la administración la decisión. Tenemos, sin embargo, otros casos problemáticos a través específicamente de las medidas cautelares. Tenemos también, como ustedes, la suspensión provisional. Es posible suspender de manera provisional un rechazo de la administración y adjuntar a esta suspensión provisional un orden de hacer algo preciso. Es una forma de administración, pero este orden sigue estando provisional, de tal manera que realmente no se trata de un juez administrador de manera precisa. Tenemos también otro tipo de medida cautelar que es muy interesante, que se llama la medida cautelar de protección de una libertad fundamental. Es posible para el juez administrativo de emergencia ordenar toda medida para proteger una libertad fundamental
cuando hay una violación grave de la administración, una violación grave ilegal de la administración. Y el juez profiere el fallo en un plazo muy corto, porque profiere el fallo en un plazo de 48 horas. Y puede tomar toda medida. Pero no se trata, sin embargo, de una medida de administración exactamente, porque siempre se trata de una medida reversible y provisional. La única excepción que permite al juez proferir una medida que no sea provisional es si es la única forma de proteger la libertad fundamental violada, impugnada. En este caso, en este único caso, es posible que haya una medida, un orden, tomar una medida que no es reversible, que es irreversible. Recientemente tuvimos un caso muy interesante. Unos presos se quejaron que sus condiciones de vida en la cárcel eran muy malas. Había ratas, había cucarachas, había falta de agua, falta de luz, falta de baño, etcétera, etcétera. Hicieron una lista muy importante de pedidas. Quisiéramos tener luz, tener agua, que renovaron el equipo, que cambian la comida. Hicieron una lista muy amplia. Y lo hicieron solicitando el juez de emergencia. El juez de emergencia dijo: yo no puedo administrar. Ustedes me están pidiendo que yo ordene a la administración cosas que relevan de la política. Yo no lo puedo. Yo acepto que exigen de mí una medida que produce efectos de inmediato. Pero si no hay efectos de inmediato, no lo puedo ordenar. Entonces, cuando se trata de una licitación, de una medida política que necesita mucho tiempo, que va a producir efectos en semanas, meses, años, el juez de emergencia no puede ordenar. Y él, en este fallo, justificó su imposibilidad de ordenar tales medidas a través de la distinción entre lo que releva de la política y de la medida de organización del servicio. Dijo: yo puedo ordenar una medida de organización del servicio, pero no un proyecto político. Es un límite que tengo que respetar. Yo quisiera aprovechar de los minutos que me quedan para abordar un tema muy reciente e interesante que concierne los lanzadores de alertas. Tuvimos este año una ley de lucha contra la corrupción en Francia y una ley de lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia. Francia es un país que ocupa un rango muy malo en materia de corrupción. Hay mucha corrupción. Ya luchamos contra eso a través de la reforma de los mercados públicos, de las concesiones, pero quedan problemas. El legislador tuvo entonces la idea de permitir a los funcionarios públicos que observan un acto de corrupción, un crimen, un delito, denunciar el acto. Y el legislador se preocupó proteger a estos funcionarios públicos para que ellos no tengan miedo de recibir después una sanción o ser despedidos por su jerarquía. Entonces tuvimos por la primera vez una definición legal de lo que es un lanzador de alerta y el legislador lo definió de la manera siguiente: es una persona natural que revela o señala de manera desinteresada y de buena fe un crimen o un delito, una violación grave y manifiesta de un tratado internacional, de una ley, de un reglamento, de una amenaza o un prejuicio grave para el interés general. Esta definición tiene muchas informaciones interesantes. El crimen, el delito, eso no es muy dificultoso, pero hay cosas más problemáticas. El daño, el prejuicio al interés general. ¿Qué llamamos el interés general?
Les doy un ejemplo. En Francia, muchas administraciones, muchas alcaldías compran terrenos para ganar dinero. Compran terrenos en una zona que va a ser renovada en los próximos años. Y compran estos terrenos para venderlos 5 años después cuando la zona será renovada. Y lo hacen para ganar dinero. Tienen un presupuesto, a veces tienen una deuda fuerte y están pensando en todos los dispositivos jurídicos que tienen a disposición para actuar en favor del interés general, pero también a veces para actuar en su propio interés. Y aquí vemos que no podemos solamente oponer el interés general y el interés privado. Aparece el interés administrativo, el interés de la alcaldía, por ejemplo. Tengo mucha jurisprudencia en Francia sobre este problema. El juez, Consejo de Estado, dice no, yo anulo esta compra de terreno porque es un puro motivo financiero. Entonces, ¿qué podría hacer un funcionario público en este caso? ¿Es interés general o no es interés general? Es complejo. La doctrina ve a través de este vocabulario, de esta taxonomía, el concepto de alerta ética, un daño, un prejuicio grave para el interés general. Ve también la noción de conflicto de interés. Si un funcionario observa un conflicto de interés, está permitido por la ley que se comporte como un lanzador de alerta. ¿Qué protección tiene? Es prohibido, antes de la protección explico cómo funciona el mecanismo. Primero, la ley prevé que debe advertir su jefe, la jerarquía administrativa. Y si la jerarquía administrativa no hace nada después de un plazo razonable, debe informar el procurador de la República. Es un problema. ¿Qué llamamos un plazo razonable? ¿Qué pasa cuando la jerarquía no actúa o no informa ella misma el procurador? No sabemos si es una falta, si hay consecuencias jurídicas. Es una cuestión interesante. Después existe la protección del funcionario público. No puede ser sancionado por haber comportadose como un lanzador de alerta. No puede tampoco ser el objeto de una discriminación directa o indirecta. Eso está prohibido por la ley. Pero ¿qué pasa cuando se trata de una promoción, de una mutación, de las condiciones de su trabajo? En realidad no sabemos en la ley cuál es el estatuto jurídico de estas situaciones. Entonces, es un dispositivo nuevo, es un dispositivo que ha sido adoptado con una exigencia muy honorable de lucha contra la corrupción, pero no sabemos si va a funcionar, no sabemos si los funcionarios públicos lo van a concretizar, lo van a utilizar. Y aunque no sepamos mucho de la utilización, de la aplicación de esta ley, yo creo que puede ser un tema de reflexión interesante para ustedes en Colombia, porque según mis informaciones, este dispositivo no existe todavía acá. Muchísimas gracias por su atención y por su paciencia.